Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podéis ver a mi espalda, estamos en una nueva playa, concretamente en la Sablera, en lengua asturiana, de la Griega, en el concejo de Colunga, una de sus playas más famosas debido a que a unos metros de donde nos encontramos, concretamente a 600 metros, hay unas huellas de la época de los dinosaurios, unas huellas de dinosaurios que se conservan prácticamente intactas en unas piedras de la zona. La playa no tiene desperdicio, hemos venido varias veces, es una de las playas que más nos gustan de todo el concejo. Y también hemos intentado grabar varios vídeos aquí, pero por unas cosas o por otras se nos ha hecho muy difícil conseguir el contenido suficiente para poder subirlo a nuestro canal de YouTube. Por ello, hoy lo vamos a intentar una vez más. Son casi las 8 de la tarde, llevamos aquí todo el día, nos hemos bañado, nos lo hemos pasado en grande y ahora pues tocaba hacer este pequeño vídeo, así que quedaros hasta el final porque seguro que os encanta. Ahora mismo me encuentro sobre este puente de madera que cruza el río que tiene la playa. Un poquito más allá, lo que estáis viendo ahora mismo es uno de los chiringuitos de playa en el que te puedes tomar algo debido a que ya está abierto y en funcionamiento. Por aquí tenemos el río tan famoso que cruza por mitad de la playa, que divide la arena en dos orillas y que tiene el agua mucho más calentita para bañarse que el mar. Ahora mismo la marea está alta porque el río normalmente no lleva tanto caudal y las olas no están tan cerca de la arena, ¿vale? O sea que ahora mismo la marea está alta, aunque está bajando porque lleva gran parte de la tarde arriba. Este sería el río y un poquito más allá podemos encontrar la playa. Esta es una playa que normalmente tiene salvamento, tiene socorristas, a pesar de que todavía no han comenzado a trabajar. Y por aquí, además de verme a mí, podemos ver un cartel que pone que las huellas de los dinosaurios se encuentran a 600 metros de nosotros, y tras este cartel vemos un aparcamiento relativamente barato, sobre todo si no hay aparcamiento público libre que se encuentra a la otra orilla del río, ¿vale? Nosotros nos encontramos en esta porque veníamos a grabar las huellas de los dinosaurios, pero a la otra orilla, aparcamiento público gratuito municipal. Si este está ocupado, este parking de aquí te ofrece aparcamiento por 3 euros todo el tiempo que necesites. En este cartel que os estoy grabando podéis ver la senda costera Playa de la Griega, Playa de la Isla, de la cual también tenemos un vídeo y la cual también se encuentra en el concejo asturiano de Colunga. La ruta comienza en esta pista semiasfaltada, aunque después se convierte en un camino de tierra, que en ocasiones, cuando llueve, puede estar embarrado. Desde aquí ya comenzamos a ver las primeras vistas bonitas de la playa de la Griega. A pesar de estar grabando a finales del mes de junio, el calor ya comienza a apretar. De hecho, hemos vivido una de las olas de calor más calurosas de toda la historia de nuestro Principado, aunque este será el verano más frío de todos los que van a venir. Como podéis ver, a estas horas la playa ya se comienza a vaciar, no obstante todavía queda gente lista o preparándose para darse un chapuzón en el agua, porque os puedo decir de primera mano que todavía se mantiene caliente. Continuamos por esta pista de aquí que ya comienza a tener hojas de eucalipto, un árbol que podríamos denominar como invasor, que se utilizó para replantar Asturias tras unos incendios brutales que hubo hace unos años.
Como podéis ver, ya salimos de las piedras más grandes y nos adentramos en un camino más bien de tierra, mezclado pues con piedras sujetas al suelo, como podemos ver en la imagen. Estos árboles, los eucaliptos, son los que nos darán sombra por la mañana en este paseo. Por la tarde, como podéis ver, el sol se está escondiendo por aquella zona, por lo que todavía no da sombra a la ruta, aunque el calor no es tampoco muy agobiante. A pesar de ser un camino bastante llano en general, nos podemos encontrar con algún desnivel, ya sea de subida o de bajada, por lo que no recomendamos esta ruta a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad o a niños pequeños con carritos. Disculpad estos cortes que iré haciendo a lo largo de toda la grabación, pero es que por motivo de las leyes de protección de datos no podemos sacar a gente en el vídeo, más si son menores, sin su consentimiento. O sea que os encontraréis estos cortes sin sentido muchas veces a lo largo de la grabación. La ruta comienza a allanarse cuando nos encontramos a pocos metros de las huellas de los dinosaurios. Y aquí a mano izquierda me voy a parar un segundo porque tenemos un mirador desde el cual se ve los pueblitos de la zona y tenemos una muy buena vista de la playa. Una ruta paradisíaca con un paisaje impresionante y con unos sonidos que proceden de las olas del mar muy, pero que muy relajantes. Me estoy dando cuenta de que mi sombra se ve en muchas ocasiones en la grabación, por lo que os pido disculpas de antemano, ya que tengo el sol a mis espaldas y se me hace muy difícil si no grabar. Nos estamos acercando a las huellas de los dinosaurios. Se encuentran a pocos metros de nosotros. Podréis verlas en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahora os voy a enseñar un poco el mar y el oleaje que se puede ver desde esta perspectiva tan bonita. A lo largo de la ruta, el bosque y la maleza nos abren varios claros para poder contemplar las tan buenas vistas que se pueden apreciar a lo largo de todo el trayecto. Como podéis ver, nos acercamos a una playa de piedras, ¿vale? A pesar de que no está recomendado el baño y me atrevería a decir que está prohibido debido a las fuertes corrientes que hay en esta zona y que no hay socorrista, y además de que las rocas podrían hacer un nado aquí mortal o con dificultades bastante serias. Además, a lo largo de todo el camino nos encontramos desvíos que realmente no van a ninguna parte, pero que nos permiten también contemplar unas vistas más amplias desde un punto de vista más alto de todo el mar, incluso de, en muchas ocasiones, el trayecto de la ruta. Además, por aquí pasamos por encima de este puente de madera que antiguamente tenía un riachuelo por debajo que todavía lleva agua en algunas temporadas del año. Por aquí continuamos viendo esa playa de rocas en la que se encuentran las huellas de los dinosaurios. Y por aquí es por donde hemos venido.
Se me ha olvidado deciros que si os parece bonita alguna imagen o alguna toma que hagamos, no tengáis inconveniente o no tengáis ninguna duda de que podéis pausar el vídeo y sacar una captura de pantalla para poneros ese paisaje, por ejemplo, de fondo de pantalla o donde más os guste. Aquí tenemos una nueva subida pronunciada, entre comillas. Recto, y a mano derecha nos encontramos con otro camino que esta vez sí que desvía hacia algún sitio, concretamente hacia la playa de la isla o hacia la zona de la isla, donde también tenemos un vídeo que os dejaré en la descripción del que estamos grabando en el día de hoy. Ponernos por los comentarios si queréis que grabemos un vídeo haciendo esta ruta de aquí, que no tiene desperdicio por lo que nos han comentado hasta ahora. Y recordad que si os gusta esta zona y el vídeo que estamos grabando, dejarnos vuestro like para que así nos demos cuenta de que os gustan este tipo de vídeos y hagamos más contenido. Hacia donde estoy grabando ahora mismo, a mano derecha, nos encontraríamos con una bajada hacia esa playita de rocas que tenemos también a mano derecha en la grabación. No he podido grabar este descenso porque había gente allí tomando el sol y porque había gente también disfrutando del maravilloso paisaje, cosa que es posible que también nos pase en las huellas de los dinosaurios, así que por ello no he podido grabar esa bajadita, pero que sepáis que desde esta ruta se puede descender hacia esta playa en todo momento gracias a bajaditas que hay y que nos permiten ver más de cerca vistas tan impresionantes, guapas y alucinantes como la que estamos viendo ahora. En esta zona del camino nos encontramos a mano derecha unos tablones de madera que impiden los derrabes o los corrimientos de tierra que imagino que ya se habrán producido en esta zona debido a la densa vegetación que hay tras ellos. A mano izquierda nos encontramos unas vallas que impiden que la gente tropiece y pueda caer hacia esa playa que estamos viendo abajo. Que sepáis además que esta zona es propensa a los desprendimientos. Bajando por aquí, continuando con el camino, nos encontramos varias raíces en el mismo. Hay que tener precaución para no tropezar y caer, debido a que a lo largo de todo el recorrido hay este tipo de ramajes anclados al suelo, procedentes de los árboles. Y aquí nos encontramos con esta escalera de bajada a mano derecha, y justo debajo nos encontramos este panel informativo en el que primero nos pone un mapa de la ubicación exacta de las huellas, después un poco de información que os dejo por aquí por si queréis pausar el vídeo y leerla detenidamente. Y aquí las huellas que nos podemos encontrar junto con una foto real, el dibujo, la imagen de los dinosaurios y un poco más de información sobre los mismos. Os paso nuevamente el cartel por si lo queréis pausar o hacer fotografías, y ahora os dejo con la vista. Hay que bajar por esta escalerita después de ver el panel que os he estado grabando anteriormente. Es una escalera con una pendiente bastante pronunciada, así que es recomendable bajar con bastante cuidado hacia la zona de piedras, donde nos encontraremos finalmente, y ahora sí, con las huellas de los dinosaurios. Me voy a quedar un ratito también por esta zona para grabaros unos planos de la playa de rocas tan bonita con el mar de fondo que hay en esta zona de la ruta.
Lo bonito, especial y llamativo de estos agujeros que os estoy enfocando ahora mismo en las piedras es que cualquiera de ellos podría ser una huella de esos dinosaurios que hace muchos años estuvieron en esta zona. Estas dos se asemejan a las fotografías que podemos ver arriba. No sé si en la imagen se aprecia el relieve de estos surcos en la piedra. Por aquí está mi sombra. Pero sí que es cierto que no sé si de forma intencionada y con datos en la mano o no, hay gente que ha remarcado ciertos agujeros en las piedras, hay otros que no tienen este marcaje, parece con tiza o algún tipo de pintura. Nos han señalado lo que podrían ser las huellas de los dinosaurios. En otras ocasiones, para otros vídeos, tomas y fotografías que hemos hecho por la zona, solíamos volver grabando esta zona de arena y rocas para que podáis tener un paisaje diferente y no volver por el mismo recorrido. Pero en este caso, debido a la alta marea, a pesar de que esté bajando, no lo vamos a hacer debido al riesgo que esto podría suponer, aunque con marea baja no supone ningún tipo de peligro, ya que nosotros lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Además, a la ruta os recomiendo acceder con ropa cómoda y calzado de montaña, debido a que tanto en la ruta como en la zona de piedras nos podríamos encontrar con objetos resbaladizos, como por ejemplo piedras, palos en el camino, baches, y por ello es recomendable acceder con un calzado cómodo y apropiado. Así que nada, cronistas, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de esta semana. Todavía os voy a dejar alguna panorámica más tras esta despedida, pero recordad suscribiros y activar la campanita de las notificaciones para no perderos los próximos vídeos. El de la semana que viene será el podcast de la presentación de la lista de reproducciones Historia de Asturias en lengua castellana, para que así pueda ser entendido por los cronistas que nos seguís fuera de Asturias. Recordad también darle like si queréis ver más vídeos de este tipo. Comentad por aquí cuál ha sido vuestro minuto favorito y si queréis que hagamos esas otras rutas que nos ofrece esta, que nos va a dar a la playa de los dinosaurios, a las huellas de los dinosaurios. Y recordad también compartir el vídeo con todos vuestros amigos y amigas para que también se sorprendan al ver este contenido y los demás que vamos subiendo semanalmente a nuestro canal.